Hola a todos mis queridísimos Elir, soy Salva Márquez y en el vídeo de hoy vamos a continuar trabajando en el archivo para discernir todos los secretos que todavía nos quedan sobre la familia Luckles y que ya comenzamos a ver en la primera parte en el vídeo anterior. Como recordaréis, estuvimos creando el árbol genealógico de la familia Luckles con los datos que conocemos hasta ahora. Estuvimos trabajando en algunos secretos de ellos, como la canción de Arliden o los 3 secretos que escondían. Como recordaréis, la puerta de piedra que había en su tierra, la famosa caja que guardaban o custodiaban los Luckles y también el contenido de esta que todavía era un misterio. Si no habéis visto el vídeo, os recomiendo que vayáis a él antes de ver esta segunda parte, porque averiguaréis muchas cosas acerca de todos los secretos que envuelven a esta misteriosa y fascinante familia. En el vídeo de hoy trataremos de ampliar ese árbol genealógico con algunas especulaciones y también veremos algunos de los secretos que nos quedan todavía por analizar. Así que preparaos bien vuestra capa, cogeros comida para el camino, porque estas son las crónicas del arcano y en este preciso instante ¡comenzamos! Retomamos esta semana los secretos de Lady Luckles y de su familia. Antes de comenzar, me gustaría avisaros de que lo que se va a comentar en este vídeo puede, y de hecho va, a incluir spoilers. Spoilers del Nombre del Viento, del Temor de un Hombre Sabio y es posible incluso que de otros libros como La Música del Silencio o El Árbol del Relámpago. Así que estáis avisados de ello. Bien, comenzamos. Recapitulando lo que habíamos hablado en el capítulo anterior, cómo Lady Luckles era una noble, la cual venía de la familia Loeclos, que hace 600 años se había dividido en varias familias a causa de una disputa familiar. Teníamos los Caepcaen, los Lackey, los Lacklos, los Lachis, en fin, un montón de familias. Habíamos averiguado y habíamos visto también que poseía la familia Luckles los 3 secretos de su familia, que eran la puerta de su terreno, la caja Loeclos y también el contenido de dicha caja que desconocíamos hasta ahora cuál era. Dicha caja tenía escondidos unos nudos sílicos y estaba en posesión de Meluan Luckles, que tal y como habíamos visto y analizado era la hermana de Laurien, la madre de Quoth. Por lo tanto, Quoth sería también un descendiente de la familia Luckles y de no ser por el destierro y desherencia de su madre, sería el heredero de dicha familia y legítimo poseedor de dichos secretos y de dicha caja. Bien, partimos de ahí, de esta base. Para conocer todos estos análisis y todas estas conclusiones, debéis, si no lo habéis hecho todavía, acudir a la primera parte del vídeo. Así que, después de resumirlo así por encima, vamos a continuar en esta ocasión analizando 2 posibles miembros más de dicha familia. El primero de ellos es un familiar que pasa bastante desapercibido en la obra, puesto que se menciona de pasada una única vez, y del que estoy seguro sabremos más adelante cuando salga el tercer libro. Tenemos que dejarlo como teoría, puesto que existe solamente un 50% de probabilidad de que efectivamente sea un miembro de la familia Luckles. No obstante, conociendo al bueno de Rothfuss y que no pone nada al azar, lo deja todo escondido capa a capa, estoy bastante seguro de que terminará siendo un nuevo miembro de la familia. ¿Y qué miembro es? Pues no se trata ni más ni menos que del abuelo de Quoth. En el capítulo 43 del Nombre del Viento están teniendo Quoth y Sim una conversación acerca de Ambrose. Le está diciendo Sim que no debe meterse con él porque viene de la nobleza, ¿no? Y le explica la línea sucesoria del rey Roderick Calanthis de Vintas. Bien, primero estaría en la línea sucesoria
la propia familia real, luego los príncipes regentes, seguidos del Maerson Leran Alberon, nuestro queridísimo Maer. Después tendríamos a la duquesa Samista y a Aculeus y Meluan Lacles. Bien, tal y como se los dice juntos, parece dar a entender que ambos son Lacles. Además, si comprendemos que alguien tuvo que desheredar a Netalia, y esta persona forzosamente debe estar por encima de Meluan, como ya vimos en los ancestros de los Lacles, así que, sin duda, el padre de Meluan y de Netalia debería estar por encima de ellos en la línea sucesoria, salvo que hubiera muerto, cosa que, de ser así, salvo que nos lo hayamos perdido en estos últimos años, no podría haber desheredado a Netalia. Entonces, tenemos que este Aculeus muy probablemente sea el padre de Meluan y Netalia y por tanto estaría por encima de ellas en la línea sucesoria. ¿Qué más sabemos? Se comentó en el vídeo anterior que los ancestros de los Lacles tenían un condado hace tiempo cuando su apellido era mucho más popular y podía rivalizar con el linaje real de Modeg. Entonces, es muy probable que el abuelo de Quoth, de seguir conservando ese título, tenga el título de conde y por tanto, el abuelo de Quoth, padre de Netalia y de Meluan Lacles, sea el conde Aculeus. Tenemos que dejarlo en teoría porque sí que es cierto que no tenemos confirmado que sea un Lacles, podría ser otro tipo de persona y que el propio abuelo de Quoth hubiera muerto. Así que tenemos que dejarlo apartado un poquito ahí. Pero si sabemos leer las pistas, todo parece indicarnos que efectivamente, por encima de Netalia y de Meluan está el conde Aculeus, que sería el abuelo de Quoth, y probablemente lo vayamos a ver en el tercer libro. Ya casi hemos acabado con el árbol genealógico de los Lacles, pero todavía nos queda un posible familiar más, del cual tenemos pocas pistas, no del todo concluyentes eso sí, pero que seguro que os van a parecer bastante probables. ¿Qué otro personaje de la historia tiene facilidad para leer nudos sílicos? ¿Qué otro personaje parece estar huyendo de su familia? ¿Qué otro personaje tiene un parecido físico muy similar al de Netalia y Meluan Lacles? Bien, pues ese otro personaje no es otro que el de nuestra querida Edena. Volvamos a la descripción que vimos antes de Meluan Lacles, en el capítulo 67 del temor de un hombre sabio, para poder comprobar un poco mejor esto y convenceros. Mandíbula fuerte, ojos castaño oscuro, pálido cutis, cabello castaño rizado, labios carnosos rojos y cuello elegante y orgulloso. Ahora bien, vamos a comparar esta descripción de Meluan con la de Edena. A Edena, durante distintos momentos de la obra, se nos dice, pero sobre todo más específicamente en el capítulo 57 del Nombre del Viento, por parte de Quoth, ¿vale? Literalmente, que tenía el cabello castaño largo y liso, ojos castaños oscuros inicialmente, antes de la descripción lo acababa de decir, y el cutis claro, mandíbula fuerte y delicada. También nos dice un poco antes que sus labios eran rojos, pero no un rojo artificial, sino que siempre estaban rojos, como si hubiera estado comiendo bayas o bebiendo sangre. Sí, como podéis comprobar, salvo la forma del pelo, es literalmente la misma descripción de Meluan Lacles. ¿Estoy diciendo acaso con esto que Edena sea hija de Meluan? No, para nada. Es curioso que presenten una descripción tan parecida. ¿Pudiera ser que Edena sea otra pariente de los Lacles? Pudiera ser, pero para nada su hija, porque si no yo creo que se hubiera mencionado. En el vídeo anterior habíamos dejado recalcado que Natur se asentó una rama de la familia cuyo apellido derivó en Lackey, de la cual desciende en la obra la palabra lacayo. Pero ojo, que en inglés la palabra key tiene doble significado. Por un lado tiene el significado de llave, pero también se puede tomar como el significado de clave. La llave del candado. ¿Estaría escondida la famosa llave de la caja de los Lacles en la familia Lackey? Recordemos que la caja de los Lacles no tiene candado y no parece abrirse con una llave. Entonces,
cómo o con qué podría abrirse. Y, eso sí, algo que no sea una llave, pero que sirva como llave. ¿Y si la clave para abrir la caja reside en el anillo de Dena? La descripción de este anillo es de un anillo de plata con grabados en los laterales y con un zafiro azul pálido engarzado. Azul lavanda y gris son los colores que viste Meluan en el capítulo 139 del temor de un hombre sabio. Como podéis ver, vamos enlazando cositas que nos ha dejado Rothfuss escondidas en la obra que, sin decírnoslo, nos lo está diciendo de alguna forma. ¿Dena será otra hermana perdida? Yo ya os digo que no lo creo, porque si no, me lo habría dicho. Su ira y su odio hacia los Edemarru viene del rapto de su hermana Netalia, así que parece mucho más probable que Dena se trate de una Lackey. Mucho más lógico y más coherente con dicho apellido. Si os fijáis, en la tienda de merchandising de la obra, ¿acaso el anillo de Dena que está a la venta no posee nudos sílicos? Fijaros en la imagen y sacar las conclusiones por vosotros mismos. Con todo esto, ¿es posible entonces que Dena sea una Lackey y por tanto una prima lejana de Kvothe? Recordemos que durante el viaje a Trebon, Kvothe le dice al porquero que Dena es su prima, y recordemos la facilidad que tiene Kvothe para los nombres. Quizás sea una forma graciosa que tiene Rothfuss de desvelarnos ese secreto sin que nos hayamos enterado de él. Pero hay una pista fuera de los libros que pudiera dejarnos caer que Kvothe y Dena sean realmente primos, y es que Patrick Rothfuss en muchas entrevistas, por ejemplo la que dio en España en el Espacio Telefónica, ha dicho que antes de escribir el libro se leyó Casanova y Cyrano de Bergerac, y que para crearlo se basó en ambas novelas. De la parte de Casanova había cogido Rothfuss para Kvothe ese aspecto de pícaro, de personaje echado para adelante, sin vergüenza, lo había mezclado un poquito con la magia de Berlín y tal de las novelas fantásticas clásicas, pero ¿qué le ha puesto a Kvothe de Cyrano de Bergerac? Si recordáis, aquellos que lo hayáis leído, en Cyrano de Bergerac el protagonista termina suicidándose al descubrir al final de la obra que su amada es en realidad su prima. ¿Cómo os habéis quedado? Rothfuss dijo que a él le hubiera gustado coger todos estos aspectos de la magia, de la picardía de Casanova y de la obra de Cyrano de Bergerac, que era una persona orgullosa, y mezclarlo y hacer una novela de fantasía. Así que, ¿cómo os quedáis si el propio autor nos lo estuviera diciendo sin decírnoslo? Sería un gran spoiler. Además, como pequeño apunte, decir que la palabra Cyrano no se os asemeja a Ciridae. ¿Quiénes son los Ciridae? Pues son los Amir, quienes pueden dañar a los Chandrian, y además llevaban tatuajes rojos como el color del pelo de Kvothe, al que una vez Auri, al verlo ensangrentado, le llamó Ciridae. Pero bueno, este tema creo que será mejor dejarlo para otra crónica. Bien, ya hemos analizado a fondo el árbol genealógico de los Lacles. Hemos visto cuáles son sus secretos y quiénes los custodian. Pero todavía nos falta una cosa más. Analizar la famosa canción de Lady Lacles. La canción de Lady Lacles es una canción infantil que escucha un par de veces Kvothe en la historia. La escucha cantar unos niños y que sin embargo muestra diferencias entre las distintas versiones que escucha. La primera versión se nos da en el capítulo número 11 del Nombre del Viento, cuando la escucha Kvothe en Fallows a una niña cantar, y luego más tarde Kvothe inconscientemente la canta delante de su madre, la cual le reprende por ello, alegando que Lady Lacles era una persona real, y esta canción podría llegar a herir sus sentimientos. La segunda vez que oímos acerca de esta canción es un poco más tarde, en el capítulo 105 del temor de un hombre sabio. Tras abandonar la Buena Blanca, la posada en la que estaba Kvothe con su grupo de mercenarios enviados por el Maer para eliminar a los bandidos, bien, pues tras abandonar esta posada, unos días después se encuentra con una troupe, entablan conversación y en dicha conversación, hablando de canciones, aparece un niño que iba con los miembros de la troupe
y le cuenta a Quoth un poema que se sabe sobre Lady Luckles. Aquí podéis echar un vistazo a ambas versiones, tanto la de la niña de Fallows como la del niño de la troupe en castellano. En la primera versión, la de la niña de Fallows, como podéis ver, dice así: 7 cosas guarda Lady Luckles bajo su negro vestido. Un anillo que no es para ponerse. Una palabra que es casi un gemido. Junto al cirio de su esposo hay una puerta sin pomo. En una caja sin tapa ni candado encierra Luckles las piedras de su amado. Ella tiene un secreto guardado, que suena en vez de dormir sin tardanza. Por un camino que no es el trillado, Lady Luckles lía su adivinanza. Bien, esta es la versión de la niña de Fallows. Ahora vamos a escuchar la versión del niño de la troupe que se encuentra Quoth. 7 cosas hay delante de la entrada de los Luckles. Una es un anillo que no se ha usado, otra una palabra que no se ha invalidado, otra un momento que no se atarde, otra una vela que no arde, otra un hijo que con la sangre viene, otra una puerta que la riada contiene, otra algo custodiado celosamente, y entonces llega lo que subviene al durmiente. Bien, antes de pasar a analizar cada uno de los versos de estas canciones, vamos, si os parece, a escuchar la versión inglesa por si en algún caso o en alguno de los versos hubiera alguna pequeña diferencia. Tengamos en cuenta que al traducirse al castellano puede haber algún pequeño cambio para mantener la rima y la cohesión. Escuchemos pues la versión de la niña que escucha Quoth cuando era pequeño. Ruego me disculpéis si en algún momento mi pronunciación estropea dicho poema, lo intentaré hacer lo mejor posible. Dice así: 7 things has Lady Luckles, keeps them underneath her black dress. 1 a ring that's not for wearing, 1 a sword word not for swearing. Right beside her husband's candle, there's a door without a handle. In a box, no lid or locks, Luckles keeps her husband rocks. There's a secret she's been keeping, she's been dreaming and not sleeping. On a road that's not for traveling, Luckles likes her bridal traveling. Bien, esta sería la versión que escucha Quoth de la niña, y ahora vamos a pasar a escuchar la versión que el niño de la troupe que le cuenta a Quoth. Dice así: 7 things stand before the stand to the Luckles door. 1 of them a ring unknown, 1 a word that is for song, 1 a time that must be right, 1 a candle without a light, 1 a son who brings the blood, 1 a door that holds the flood, 1 a thing tight held in keeping, then comes that which comes with sleeping. Bien, como podéis ver, también en la versión inglesa hay bastantes diferencias. Tenemos la versión de la niña que haría referencia a 7 cosas que tiene Lady Luckles, y luego tenemos la versión del niño que hace referencia a 7 cosas que hay delante de la puerta de Lady Luckles. Si nos paramos a pensar un poquito, nos trae a la memoria aquel capítulo en el que está Dena hablando con Quoth, y Quoth tiene su propia versión de la canción de los Chandrian, y Dena, sin embargo, tiene la suya. Los dos tienen una canción, una que ha compuesto Dena, otra que ha escuchado Quoth, que compuso su padre, y si os fijáis, chocan desde los puntos de vista, ¿no? Pues aquí tenemos algo parecido. En una hablamos de lo que guarda Lady Luckles y en otra lo que está delante de la puerta de Lady Luckles. Claro, quizá sean ambas lo mismo, porque lo que hay delante de una puerta o lo que hay detrás, si sabemos observar bien, depende del punto de vista, o al menos del punto de vista desde donde se mire la puerta. Bien, con esta pequeña voladura de cabeza que os he dejado para que vosotros vayáis poco a poco dándole al come-come, vamos a pasar a intentar desvelar los misterios de cada uno de esos párrafos en castellano. La primera frase del poema de la niña dice: 7 cosas guarda Lady Luckles bajo su negro vestido. Esta frase, que parece tan nimia, ¿no? tan poco importante, quizá esconda bastante más de lo que aparentemente nos quiere dar a entender Rothfuss con ella, ¿no?
7 cosas guarda Lady Luckles bajo su negro vestido. Puede hacer referencia a un vestido de luto, puede hacer referencia, a mí me viene a la cabeza, a la armadura de esa bestia, ¿no? Que combatió contra Lyra y contra Lanré. Queda ahí como un poco ambigua, ¿no? Puedes pensar que es un vestido negro de luto, pero también quizá nos esté escondiendo que esa armadura negra, en el fondo, estaba hecha por Lady Luckles. Y teniendo en cuenta que la única mujer con relevancia en la historia mitológica que conocemos es Lyra, pues es probable que Rothfuss nos esté diciendo con esto que fue la propia Lyra la que hizo dicha armadura. Segunda frase, un anillo que no es para ponerse. Aquí creo que es bastante evidente que nos está hablando de un anillo que no sirve simplemente de decoración. ¿Y a qué anillo podría estar refiriéndose el poema? Pues creo que, como hemos dejado antes un poquito claro, tiene toda la pinta de que se está refiriendo ni más ni menos que al anillo de Dena. Una palabra que es casi un gemido, dice la siguiente frase. Hay quien dice que podría estar refiriéndose a Jax, ya que es una palabra muy corta, pero quizá también pudiera ser algún nombre que conociera ella, un nombre verdadero. Junto al cirio de su esposo hay una puerta sin pomo. Cirio quizá nos está haciendo referencia a la tumba. Recordemos la conversación que tienen Quoth y Dena con el porquero. Sí que podría darnos a entender que es la tumba que está tras la puerta, sin llave. En este caso nos haría referencia a la famosa puerta de piedra que hay en las tierras de los Luckles, como si dicha tumba estuviera detrás de la puerta. También dicha vela podría hacer referencia a Alias, tal y como se refleja en el jarrón de la masacre de los Mauzen. Seguimos. En una caja sin tapa ni candado encierra Luckles las piedras de su amado. Bien, obviamente la caja hace mención a la caja de la familia Luckles, esa caja misteriosa que posee Meluan Luckles, y lo de encierra Luckles las piedras de su amado. Ojo que aquí es donde puede estar la trampa, porque si todos pensamos que Luckles es Lyra, todo el mundo va a pensar que efectivamente va a tratarse algo de Lanré, que era su esposo. Pero no dice su esposo, dice su amado. Quizá es que Lyra amaba en secreto a otra persona, a Jax, a Selitos. Si escuchamos bien la versión de Dena y si analizamos un poco la conversación que tiene Lanré con Selitos, nos recuerda todo un poquito a que fuera todo lo sucedido algo similar a la guerra de Troya. Pero no quiero meterme mucho en este tema porque lo pienso extender mucho más adelante en otro análisis más exhaustivo. Quedémonos de momento solo con 2 apuntes. ¿Qué pasaría si en realidad dicho amado de Lyra fuera Selitos, que en realidad no lo hubiera secuestrado y simplemente se hubiera largado con él? Y quedémonos también con aquel análisis que hacíamos en el vídeo anterior sobre lo que pudiera haber dentro de la caja de los Luckles. Quoth llegó a la conclusión de que era algo que parecía hierro o cristal. Habíamos dado un poco por hecho que quizás se tratara de obsidiana, y la obsidiana era el material con que estaba hecha la piedra con la que Selitos se rompió el ojo para poder vencer a Lanré. Y si quizás ahí estuviera guardada la piedra de Selitos, esto podría tener 2 interpretaciones. Por un lado, que como Selitos vinculó con esa piedra a Lanré para lanzarle su maldición, Lyra la estuviera guardando para proteger la vida eterna de Lanré, o también se puede tomar como que Lyra está guardando dicha piedra ahí para proteger a Selitos. Sea como sea, de momento, hasta que no salga el tercer libro, nos vamos a tener que conformar con la especulación. Vamos a seguir analizando la siguiente estrofa. Ella tiene un secreto guardado que sueña en vez de dormirse sin tardanza. Ojo a esta frase porque aquí se nos podría estar revelando otro secreto muy importante. Ella tiene un secreto guardado, o sea, esconde un secreto Lady Luckles, que sueña en vez de dormir sin tardanza. En castellano queda un poquito revelador, pero realmente es en inglés donde cobra bastante más fuerza, porque en inglés dice lo siguiente: She's been dreaming and not sleeping. Sería algo así como que ella ha estado soñando pero no durmiendo. Y dentro de la historia, ¿quiénes sueñan pero no duermen? Sí, amigos, yo creo que muchos de vosotros lo habréis adivinado ya: los modeladores. Los modeladores son aquellos que, igual que le sucede a Dena, no pueden dormir, sueñan con cosas que les gustarían ser o cosas que les gustaría construir y no pueden dormir y sueñan con poder modificar todo ese tipo de cosas. Aquí se nos estaría diciendo que el secreto que escondía Lady Luckles es que era una modeladora. ¿Y qué pasa si nuevamente seguimos dando por hecho que Lyra es Lady Luckles? Pues bien, a Lyra la teníamos como una de las más poderosas nominadoras, amada del héroe guerrero Lanré. Aquí se nos estará diciendo que, al igual que parece ser Jax, Lyra
era no solo una nominadora poderosa, sino que también una modeladora en secreto. Y recordemos que nominadores y modeladores eran enemigos desde la Guerra de la Creación. Y por último, el poema de la niña termina diciendo: por un camino que no es el trillado, Lady Luckless lía su adivinanza. O sea, nos está diciendo que Lady Luckless tiene un secreto, que es que sueña en vez de dormir con un camino que no es el habitual, o sea, con un método que no es el bueno, y que ahí es donde está el acertijo. Anillo, palabra, cirio, puerta, caja, piedras de su amado y secreto. Esas son las 7 cosas que tiene guardadas Lady Luckless en secreto. Pasemos ahora a analizar la canción que canta el niño de la troupe. Como hemos visto antes, la canción de la niña hacía referencia a lo que guardaba Lady Luckless. Ahora esta canción hace referencia a lo que hay delante de la puerta de Lady Luckless. Como he dicho antes, lo que está delante depende desde el lado de la puerta del que se mire. Bien, empecé diciendo así: 7 cosas hay delante de la entrada de los Luckless. Efectivamente nos deja claro que son 7 las cosas que nos vamos a encontrar en este poema. Una es un anillo que no se ha usado. Parece lo mismo que la canción de antes. Un anillo que no se ha utilizado nunca, puesto que no se ha abierto dicha entrada y que podría estar haciendo nuevamente referencia al anillo de Edena. Otra, una palabra que no se ha invalidado. Ojo, esto es bastante curioso, porque abre las puertas de muchas especulaciones. Quizás esté refiriendo a un nombre que no se ha cambiado todavía, o quizás una palabra que hay que decir para poder entrar y que hace falta para cruzar esa puerta, además de poseer el anillo. Otra, un momento que no sea tarde. Ojo, porque esta es la parte quizá más complicada, pero quizás esté haciendo referencia a que hay que hacer uso de este anillo y de esta palabra antes de que aparezca la luna. Si nos fijamos en la edición inglesa dice "one a time that must be right", o sea, igual no tiene nada que ver con la luna, sino que el uso de esa llave, de esa palabra, debe ser en el momento correcto. Otra, una vela que no arde. Recordemos que las velas se ponían a la entrada de las tumbas, así que una vela que no arde igual está haciendo referencia a algo que no puede morir o a alguien que no puede morir. Otra, un hijo que con la sangre viene. Esto es bastante sospechoso porque puede tener bastantes significados. Puede ser una premonición de Quoth, que tiene el pelo rojo y que parece la sangre con la que se pintaban los Amir. O también puede hacer referencia a que esta Lady Luckless, que todos sospechamos que es Lyra, estuviera embarazada. Pero si la vela no arde, el niño no era de su padre, o mejor dicho, del supuesto esposo de su madre. Otra, una puerta que la riada contiene. Quizá esta puerta lleve a alguna parte del reino Fata donde haya peligro, haya seres peligrosos, o que nos lleve hasta Mirtariniel. Otra, algo custodiado celosamente. Un secreto que está muy bien protegido y muy bien ocultado por su importancia. Si hacemos referencia al poema anterior, podrían ser las piedras del amado. Y termina diciendo: y entonces llega lo que sobreviene al durmiente. Esta frase, igual que en el poema anterior, es bastante extraña y que puede llevar bastante confusión, ¿no? Si nos paramos a pensar en el significado de la palabra sobrevenir, significa ocurrir algo negativo repentinamente. Entonces llega algo que le sucede al durmiente que es negativo, o sea, quizá despierta a alguien dormido y que va a crear destrucción o algún tipo de cosa así. Ahora que hemos analizado ambos poemas, ¿qué podemos sacar en claro de ellos? Lo primero, que muy probablemente Lady Luckless sea Lyra Loeclos, que tiene varios secretos. El más grave es que ella es una modeladora, aparte de nominadora, y por tanto una traidora, que hay en sus terrenos una puerta, que dicha puerta está junto a la tumba de su esposo. Ojo que su esposo no tiene por qué ser necesariamente su amado, que se necesita un anillo, una palabra concreta para abrir dicha puerta y además hacerlo en un momento concreto. Si se cumplen todas esas cosas, se conseguirá abrir esa puerta y dar paso a aquel que está detrás,
y que parece que está en un camino o en un lugar que no es el que debiera ser el correcto. Quizá algún sitio donde están encerrados los modeladores y las bestias que les seguían. Llegados a este punto, solo podemos concluir que todavía nos falta mucha información para poder desvelar los misterios que rodean a la familia Lacleys. Así que tendremos que esperar a que el bueno de Patrick Rothfuss nos saque por fin ya esa tercera obra y nos resuelva todos dichos misterios. Vamos a ir cerrando ya el archivo. Vamos a concluir esta crónica de 2 partes acerca de los secretos de la familia Lacleys, pero antes me gustaría que me dejarais en la caja de comentarios aquellos personajes o aquellas teorías de las cuales os gustaría que hablara en próximos vídeos. No quiere decir que forzosamente vaya a hacerlos ya, ni que vaya a hacer el más votado, pero sí que me va a ayudar un montón a la hora de saber por dónde van vuestros gustos. Y por último, os recuerdo que os suscribáis al canal, así no os perderéis ningún vídeo de teorías como este, que le deis a me gusta y que lo compartáis con vuestros amigos para ir creciendo cada vez más en el canal. Dicho esto, ponemos de una vez punto final a la crónica de hoy. Y como siempre, os recuerdo las 3 cosas que tenéis que temer. Ya las sabéis: las noches sin luna, las tormentas en el mar y, por supuesto, como no, la ira de los hombres amables. Hasta el próximo vídeo, jóvenes Elir.